Cuenta la historia que en el siglo XV, en Japón, había un shogun llamado Yoshimasa. Este shogun tenía 2 tazones de té que se le habían roto. Él, muy angustiado porque dichos tazones tenían una historia, tenían un legado familiar, y además de todo tenían un sentimiento muy importante para él y su familia. Eran de los tazones que más le gustaban. Entonces mandó a arreglarlos a China, pero cuando los mismos volvieron se encontró con que estaban muy toscos, muy desagradables, e incluso no cumplían la función de retención del líquido, ya que por las grietas se perdía el mismo. Uno de sus súbditos le comentó que había un arte acá en Japón que sería muy importante que él lo probara. Envió dichos tazones a estos artesanos que realizaban esta carpintería basada en el oro llamada kintsugi. Esta carpintería lo que venía a hacer era a realizar una costura en cada una de sus grietas, roturas o fisuras con un material mezclado con oro. Esto no solamente permitía que se aferrara muy bien cada una de las uniones, sino que además enaltecía el valor del elemento que se lograba reparar. Cuando el shogun se encontró con los tazones, quedó sumamente admirado por la belleza que los mismos tenían ahora con esta reparación, porque ahí donde estaban las cicatrices ahora tenía un valor que era mucho mayor con el que él los había enviado, y por supuesto porque continuaba con el sentimiento del amor a los mismos por el legado familiar. Con esta leyenda te invito a que pensemos juntos acerca de la culpa. Esa culpa que todos llevamos con mucho pesar, que todos hemos sentido en alguna oportunidad y que muchas veces nos traba y no nos deja liberarnos en nuestro ser más profundo. Te invito a que hagamos un pasaje de una culpa que tortura a una culpa que repara. Para ello vamos a definir primero la culpa. Según un psicólogo estadounidense llamado Gary John Teff, la culpa es aquel sentimiento que acompaña una experiencia cuando hemos hecho algo mal, hemos herido a alguien o hemos violado un código, ya sea moral o social. Algunos otros autores definen la culpa como el disfraz elegante del resentimiento. Fíjate que ahí donde hay culpa también hay enojo no expresado, que de alguna forma le ponemos este velo desde la culpa. Hay 3 maneras en que la gente se moviliza con la culpa. Una de ellas es hacer sentir culpa al otro, otra es echarle la culpa al otro y otra es sentirnos culpables nosotros. Con respecto a lo primero, de echarle la culpa a los demás acerca de nuestra propia vida, no es ni más ni menos que no hacernos responsables de esto que nos acontece, de esto que somos, de esto que vivimos en este momento que hoy nos toca. Porque hoy estamos donde estamos y vivimos lo que vivimos gracias a las decisiones que hemos tomado. Es decir, que no tiene nada que ver con otros. Esto me hace acordar a una mujer que me decía que por culpa del marido y de los hijos, ella había dejado su profesión, que había dejado de cuidarse a sí misma y que además había dejado de hacer gimnasia y deporte, que era algo que tanto le gustaba. Cuando pudo entender de que nadie la puede obligar a dejar absolutamente nada, ni a decidir por ella, sino que era ella la que había depositado en los demás esta responsabilidad, se pudo empoderar y pudo empezar a tomar decisiones en su vida. Se hizo cargo de esa libertad que tiene y por ende de esa responsabilidad de actuar en consecuencia a sus propias necesidades. Lo segundo, que es de hacer sentir culpable al otro, es cuando no queremos llevar a cabo algo, ¿sí? O mejor dicho, no nos animamos o buscamos la manera de manipular al otro desde la falta en el otro, la necesidad en el otro, para que se sienta culpable y termine haciendo eso que nosotros queremos. Pero no es ni más ni menos
que una simple y vil manipulación. Es importante que empieces a darte cuenta que si vos no sos feliz, que si vos no has logrado algo o necesitas algo, que te movilices por tus propios medios, que te hagas responsable de esa conducta y que dejes en paz a los otros, ya sea haciéndoles sentir culpable o echándoles la culpa. Porque de esta manera lo único que lográs es no crecer en tu desarrollo personal, no crecer en tu propio ser, en tu propia persona. Y por último, el sentirnos culpable. Cuando nos sentimos culpable es porque de base hay un código que hemos violado, hay un principio, hay una norma que nosotros internamente hemos violado. Más de una vez he escuchado a alguna persona que dice: mi mujer me hace sentir culpable, mis padres me hacen sentir culpable. Y la verdad que nadie te puede hacer sentir culpable, salvo que eso que pasa en el afuera o lo que escuchás del afuera haga eco y resonancia con tu adentro. Es decir, que esto que se dice afuera en realidad está en consonancia y hay un consentimiento interno, ya que tenés un culpador adentro que te está diciendo exactamente lo mismo. Entonces ahí es importante que registre que ese código que vos tenés adentro, eso que vos mismo considerás lo que está bien o lo que está mal, has violado, has ido en contra de eso mismo. Y ahí es cuando aparece el sentimiento de culpa como señal. Y además podemos tener una serie de expresiones, tanto en lo físico y corporal, como una opresión en el pecho, como dolor muscular, en tus hombros, cuello, dolor de cabeza. A nivel emocional puede aparecer el sentimiento de culpa, como te dije recién, el arrepentimiento, el agobio, la tristeza, la angustia. Y a nivel mental aparecen las autoposesiones y los autorreproches. No sirvo para nada, soy siempre el mismo, soy un idiota, nadie me va a querer, etcétera, etcétera. Cuando hacemos todo esto, lo único que terminamos haciendo es que sobre el sufrimiento de la culpa le echamos más culpa. Sobre ese sufrimiento de la culpa aún sufrimos más con estas tres cosas. Entonces esa culpa no es una culpa que repara, sino que es una culpa que tortura, en donde permanentemente nos andamos diciendo por qué no hice tal o cual cosa, por qué no dije que lo quería, por qué peleé cuando no tenía que pelear, etc. Entonces vos me dirás: Mauricio, ¿para qué sirve la culpa? ¿Cuál es el sentido de la culpa? Justamente, si no tuviéramos culpa, no andaríamos por la vida reparando nada, absolutamente nada, ni nuestros errores, ni el daño que podemos hacerle a los demás, y no repararíamos ningún vínculo de por medio. Es decir, que andaríamos peleando y soltando gente en el camino, más que tomando y profundizando. La culpa lo que viene a ayudarnos es primero a ver qué código hemos violado, que esos códigos en muchas ocasiones vienen dados desde nuestra infancia, desde ese proceso de aculturación, desde ese proceso de aprendizaje por nuestros padres y educadores. Algunos de ellos son más inconscientes, en donde aparecen como deberías, como mandatos, como introyectos, y otros los tenemos un poquito más conscientes porque hemos realizado un proceso de reflexión sobre ellos mismos. Ahora, el punto acá es darnos cuenta que hay un código que hemos en algún punto violado, y que para que nos sintamos culpables, porque en algún punto aparece algún juez, alguien que dice que esto está bien y esto está mal, y ese juez está dentro nuestro, es ese aspecto culpador. Lo importante es que ese aspecto culpador lo que viene a hacer es a mantener esas normas, a mantener esos principios y esas pautas. En cuanto nosotros actuamos de manera incongruente con esos principios, es que aparece la culpa. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de restaurar ese equilibrio. Pero para hacerlo necesitamos primero empezar a darnos cuenta, más que sentirnos culpables, a darnos cuenta que cometimos un error, porque en el error existe la posibilidad de aprendizaje. Porque si planteamos esos códigos como algo absolutista, rígido, y que son eternos y que no se pueden revisar, la verdad que va a ser una culpa eterna y torturadora. Pero si nos empezamos a dar cuenta que esos códigos hay que actualizarlos, hay que contextualizarlos a este momento presente, a esta situación puntual y particular que vivimos, bueno, podemos darnos esa posibilidad de pensarlo como un error,
y como tal podemos reparar dicho error, ya sea en nosotros como en los demás. Por ejemplo, una paciente sentía mucha culpa porque se había separado y en esto de la separación no había sido lo suficientemente tolerante en el vínculo. El mandato que ella había incorporado desde su seno familiar, tal es así que sus padres o su familia se comportaba de esta manera, ella tenía que ser tolerante. Por los hijos debía comportarse de manera tolerante para sostener esa relación de pareja y por ende dicha familia. Fíjense cómo acá el código era un código rígido, era un código absolutista y por lo tanto ante ello ella se acusaba, se autoacusaba, se autorreprochaba de que era una persona idiota, que la culpa era de ella, que ella había hecho las cosas mal porque no había tolerado lo suficiente. Cuando revisamos dicho código, se dio cuenta que esto de tolerar no tenía límites, era una tolerancia casi diríamos incondicional, en donde el maltrato físico, verbal, económico pasaba a ser parte de esta tolerancia. Y por otro lado, necesitamos tratarnos de una manera paciente, amorosa cuando hemos cometido un error, que podamos reconocer cuál es el principio que no hemos tenido en cuenta, cuál es el valor con el cual hemos actuado de manera contraria, para que podamos primero darnos cuenta y segundo llevar a cabo las conductas necesarias para repararlo, para que podamos actuar con congruencia entre nuestros principios y lo que deseamos. Es importante que recuerdes que tenemos que actuar en un mismo eje, en una misma línea entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si en algún punto alguno de estos tres aspectos está en disonancia, bueno, vamos a empezar a tener incongruencias y vamos a empezar a tener una lucha interna. Entonces es muy importante que recuerdes que para vos poder desarrollarte personalmente, para que vos puedas crecer, hagas como el arte japonés. Cada vez que aparece una grieta en vos, cada vez que aparece un conflicto interno en vos, que te tomes el tiempo para reparar, que te tomes el tiempo para poder sellar esa grieta, para que no haya pérdidas ni fugas de energía por ahí, para que no haya pérdidas emocionales por ahí, sino al contrario, que vos en ese sellarlo es donde más valor le des, porque eso habla de vos, de tu historia, de tus aprendizajes. Y también va a hablar de tus puntos fuertes, porque en la medida que vos sellaste, ampliaste tu personalidad, ampliaste tu caja de herramientas. Y por lo tanto, en la medida que vos vas agregándote valor, tu persona va, o tu ser va creciendo, se va expandiendo y te vas desarrollando en todos tus aspectos. Así que, por último, te digo que culpar a los demás no te resuelve. Es importante que te responsabilices de vos, de tus actos, de tus principios, de tus aprendizajes, de tu historia. Y en el punto en donde vos te hagas cargo de esto, también te vas a empezar a ser responsable que hoy tenés la vida que tenés, porque es la vida que en algún punto y desde algún lugar vos estás eligiendo. Y si querés realizar un cambio, es importante que te adentres en vos, que te metas en tu interior y que puedas sanar, reparar y resolver. Bueno, si te gustó este video, colocale un me gusta y si querés suscribirte a mi canal porque vamos, o al menos yo voy a tratar de ir subiendo videos de una manera bastante frecuente para que con cada uno de estos videos vos puedas seguir explorándote, para que puedas seguir escuchándote y descubriéndote, para que justamente puedas desarrollarte en todos tus aspectos. Bueno, te la sigo más adelante, espero que nos encontremos en próximos videos y te mando un fuerte abrazo, un cariño en este momento tan crítico como es la pandemia. Chau, chau.